El presente programa se ha construido, son más conchudos, se ha construido sobre la base de los siguientes documentos. Plan de gobierno de todo lo que hicieron la tarea, ¿no? Ahora Nación, Obras, Primero la Gente, Alianza Electoral Venceremos. Han hecho una chanfaina sacando de acá y de allá porque no tienen ideas. ¿Con qué seriedad puede alguien pedirte a ti, amigo, su confianza? Si puede ir cambiando cada día, porque no nos sorprenda que en estos próximos 6 días hayan más cambios todavía. Entonces, ¿con qué seguridad tenemos que el día que llegue no nos ofrezca el 4º plan y al mes siguiente el 5º plan? Bueno, y ahora resulta que el plan de gobierno de Marisol Pérez Tellós es una de las fuentes en que se ha nutrido este nuevo plan de gobierno de última hora que Juntos por el Perú presenta la última semana antes de la segunda vuelta. Esto es de verdad, es de almanaque. El presente programa se ha construido, son más conchudos, se ha construido sobre la base de los siguientes documentos. Plan de gobierno de todo lo que hicieron la tarea, ¿no? Ahora Nación, Obras, Primero la Gente, Alianza Electoral Venceremos. Han hecho una chanfaina sacando de acá y de allá porque no tienen ideas. No tienen ideas. Entonces, esto de acá, que parece un folleto de PROMPERÚ, ¿no? De Conozca el Perú Primero, esto de acá ya no sirve, queda totalmente obsoleto y nadie va a votar por este plan que es abierta y escandalosamente estatista, socialista y Rogelio. Entonces ahora se pasan por baño María, por agua tibia, justamente lo que Roberto Sánchez prometió que no iba a hacer, que no iba a firmar ninguna hoja de ruta, que no iba a ir a ninguna reunión de notables, ¿no? A comprometerse a nada. En suma, que no se iba a poner el polo blanco y que iba a seguir con su polo rojo hasta el final. ¿Qué hicieron? Este mamotreto, que ahora vamos a comentar con nuestra invitada de esta noche, Lourdes Flores. ¿Cómo estás, Lourdes? Buenas noches, encantada. Bueno, ¿qué te parece? No sé si en tu amplia experiencia política habías visto algo parecido. Un plan de gobierno que se inscribe a una semana de la segunda vuelta. Como muy bien ha señalado, eso no debería ni siquiera permitirse, porque tú has dicho muy bien que el jurado, claro, que no sé, no lo escriben oficialmente, nos lo exhiben. Sí, claro, pero ahí está la norma. Sí, absolutamente, totalmente de acuerdo. Esa es una norma que prohíbe hacer esos cambios. Pero, en primer lugar, construir un plan de gobierno, tomando un poquito de aquí y de allá, los lleva a hacer lo que hace algunos días se evidenció. Creo que en este mismo documento a las 3 de la tarde o a las 12 del día, y que cambió a las 3 de la tarde, habían tomado de Venceremos, la Alianza Venceremos, que es un sector muy radical de la izquierda, el planteamiento de la Asamblea Constituyente. Y estaba puesto en blanco y negro, sí, claro, como está en el primer plan. Está, claro que está. En el primero. Sí. Pero en el nuevo plan no. de las 12 del día, no. Al principio no estuvo. De las 12 del día. De las 12 del día, porque lo tomaron de Venceremos, después lo quitaron. El plan antiguo, es decir, el del chamán, vamos a referirnos al plan antiguo como el librito del chamán. El pago a la tierra, ¿no? Ya. Acá dice, se propone que el pueblo, en ninguna forma, el Congreso decida la reforma parcial o total para la reforma de la Constitución por medio de una asamblea constituyente. Está un poco mal redactado esto, parece que lo han sacado textual. Y luego, en el nuevo plan dice, impulsaremos una constitución de consenso a través del diálogo nacional, siguiendo las vías democráticas y la consulta a la ciudadanía. Qué bonito. No, pero si además, insisto en eso, si tú revisas el plan, como dices tú, del chamán, claramente asamblea constituyente. El primer plan rehecho, tomando de Venceremos, además lo dicen, tomando de Venceremos, la Asamblea, después lo borran. Entonces, un gobernante no puede presentarse, y esa es mi invocación en estos próximos 6 días, en que todavía algunos compatriotas están reflexionando sobre su voto. ¿Con qué seriedad puede alguien pedirte a ti, amigo, su confianza? Si puede ir cambiando cada día, porque no nos sorprenda que en estos próximos 6 días hayan más cambios todavía. Entonces, ¿con qué seguridad tenemos que el día que llegue no nos ofrezca el 4º plan y al mes siguiente el 5º plan, y no sabemos entonces por qué estamos votando y para qué estamos votando? Entre paréntesis, además, tampoco es que... ¿Qué es lo que ha querido hacer desde el debate? Edulcorar, como tú bien dices. Sí, claro. Entre los ataques y la presentación de algunas figuras, en fin, con alguna formación académica, aunque con muy mala experiencia en el gobierno, porque tampoco es que Pedro Franque sea pues el ejemplo del gran ministro que transformó la economía peruana. Estuvo muy poco tiempo, se fue, se jactan que después de un momento de crisis enorme el país creció un poquito más, pero fueron los años de más salida de jóvenes del Perú, de más pérdidas de empleo, de disminución, de crecimiento de la pobreza, de conversión de gente de clase media en gente pobre. Y no es que este segundo plan tampoco sea la claridad absoluta. Amigos, también seamos conciencia. ¿Qué quieren decir con que van a hacer un plan de economía mixta? ¿A qué le llaman economía mixta? ¿Cuánto Estado? ¿Cuántas más empresas quieren crear? ¿Cuánta más intervención quieren del Estado? Entonces, estos señores que se están prestando ahora a ser la cara rosadita. Los garantes. Los garantes y la cara rosadita del plan rojo. Por Dios, sean más auténticos y más sinceros. También tienen su corazón rojo y también quieren en el fondo más estatismo, más intervencionismo. La llamada economía mixta no es lo que dice la Constitución. La Constitución habla de economía social de mercado, que sin embargo Sánchez
en el debate reivindicó: soy casi lo escribo en el PPC, soy un social cristiano que creo en la economía social de mercado, casi invoca a los alemanes, ¿no es cierto?, que Adenauer convocó, pero ahora hablan de economía mixta, es decir, no saben dónde nos quieren llevar y eso no se puede permitir. Queridos amigos, reflexionemos, el Perú no puede ser llevado una vez más a la incertidumbre y al desastre. Fíjate lo que han planteado en el primer plan de gobierno, en el del chamán, sobre los medios de comunicación. Otorgar licencias para el uso del espectro radioeléctrico de forma equitativa entre el sector privado y el sector estatal. 50-50, ¿no? Y dice que crearán veedurías ciudadanas. O sea, control del Estado sobre los medios de comunicación. Ahora, en el nuevo plan, que tiene carátula de monografía universitaria, dice: garantizan el ejercicio libre de la prensa y de los ciudadanos que discrepan. Ah, o sea, son los derechos de los que discrepan. Los otros no necesitan, ¿no? Y añaden el plan de fortalecimiento y democratización de los medios de comunicación como estrategia transversal de reconstrucción democrática. El tufillo intervencionista, que en el plan 1, en el plan del chamán, no es tufillo, es texto escrito. Sí, claro. Pero el tufillo intervencionista en la economía mixta, en la renegociación de los contratos, o sea, este plan tampoco nos brinda ninguna seguridad. Ninguna. Mantiene todo ese tufillo intervencionista de quien no sabe qué hacer. Entre líneas, ¿no? Entre líneas, o sea, edulcora la fórmula, pero no nos da claridad. El señor Sánchez sigue queriendo mostrar un rostro impreciso, engañoso, de dónde nos va a llevar, pero que tampoco puede ser ni tan preciso ni engañoso por los sujetos que están allí. Antauro Humala, que es un caso muy emblemático, muy importante. Para comenzar, después del debate que lo negó y que todos los días lo niegan, lo sentó en una mesa con todos los nuevos técnicos que tiene. Sí, claro. No sé, estaba con terno, pero los anteojitos con seguridad, o sea, era parte de este nuevo equipo. Intelectual. Intelectual. Pero es que es obvio, él le ha traído votos. Sí. Él le ha puesto miembros en el Congreso. Y como tú has señalado hace un rato, quizás lo que más le convenga es eso, no ser ministro. Estar atrás, como tú bien dices, agarrando, bien agarrado al gobernante, porque si se porta mal, estoy yo en la calle para hacerte la revolución y para hacerte el laberinto. ¿Ese es el socio que queremos en el gobierno? ¿No hemos aprendido la lección de un Castillo que nos trajo consigo un mensaje a los maestros? El señor Iber Maraví, representante del FENATE, del movimiento más radicalizado del magisterio. Queridos amigos del SUTEP, queridos profesores, el señor es hoy día representante parlamentario. Senador. Senador. Nada Es menos. parte de este proyecto. Quieren volver a vivir otra vez la experiencia que el primer día saquen de juego. Yo tengo discrepancias con el SUTEP, pero creo que han hecho un esfuerzo de una plataforma mucho más plural. Por Dios, hay que seguir convocando a la unidad y la pluralidad, no seguir abriéndole puertas a quienes radicalizados ideológicamente y programáticamente solo quieren seguir enfrentando el país. Pero además, fíjate, Lourdes, cómo los esconden, ¿no? Porque Iber Maraví no estuvo en la primera fila del debate presidencial, ¿no? Ha estado escondido. En la primera fila estuvo Rodríguez Cuadro, Pedro Franque, lo que sale en esta fotito, ¿no? Que entre paréntesis... Su ternito. Entre paréntesis, Pero, ¿dónde estaba Maraví? Eso es, por supuesto. Ahora, un prosenderista con Por supuesto. eso. Y por eso esta reflexión a los maestros del Perú. El hombre que hizo reconocer al FENATE como primer acto de gobierno, ¿para qué? ¿Para fastidiar a los empresarios? No, para fastidiarte a ti, amigo maestro sindicalizado del SUTEP. En un movimiento que tiene virtudes y defectos, pero una experiencia histórica que grupos más radicalizados ideológicamente cercanos a Sendero quisieron llevar. Y déjame hacer una reflexión también a los que están hoy día tan sentados allí. Yo no puedo entender cómo el señor Rodríguez Cuadros renuncia el día del golpe de Estado, porque en fin, por supuesto es un demócrata, y Pedro Franque prácticamente lo sacaron del gobierno, y hoy un candidato que se anuncia como la continuidad de Castillo, porque hasta quiere celebrar... En Barbadillo. Espero que su derrota en Barbadillo está evidenciando que lo que él es y lo es, pues, es la continuidad de Castillo. Los peruanos podemos votar por la continuidad de Castillo después de haber visto el desastre que ha sido, pero llamo la atención de los que hoy día se suben al carro. No se quitaron porque era un traidor a la democracia, porque había dado un golpe de Estado, y hoy con toda tranquilidad, acomódate bonito, La calle y está sigamos en la dura, continuidad. Lourdes, la calle está dura. Bueno. Esa es la respuesta a todo. Porque ¿cómo podemos explicar la imagen del superfiscal, del hombre del año, ¿no? Del engreído de los medios de comunicación? Ahora asusando a los mineros artesanales, ¿no? Con su casquito y sus serpentinas. ¿En qué país estamos? Vamos a escuchar a Anaí Durán hablando de radicales, ¿no? La señora Anaí Durán dice que la parte del plan de gobierno que establecía que iban a expropiar Telefónica del Perú ha sido un error, un error de edición. Exacto. Esa es la parte que no es. Un lapsus, una errata de imprenta. Vamos a escuchar. Eso es lo que tomaron, vamos a escuchar eso es lo que tomaron del plan de venceremos. Anaí Yo Durán me confundí. tratando de mostrarnos la cuadratura del círculo. Ha habido cambios sobre los cambios.
No es así. Solo No es así, se lo leo. No, hubo un cambio puntual y te adelanto, que Sí. fue el párrafo sobre la nacionalización de Telefónica, Claro. que lamentablemente fue un error de edición. Pero Entonces, ese error de edición- simplemente, nada más, y asumido ya la responsabilidad de quien estuvo a cargo de eso, lamentablemente te tocó el seguro la versión que Tengo no las debió dos. circular. Sí, tengo las dos. Insisto, no revela esta circunstancia de que sacan un párrafo sin haber reflexionado sobre el contenido y luego lo sacan en el otro sentido, lo retiran, que aquello, más que un documento de consenso, es decir, que integra las partes lógicamente, coherentemente, es solamente ir sumando. No es, no parece. es. No, es el único caso puntual y como digo, ya hemos hecho la explicación del caso. Y bueno, el resto del documento está creo que bastante bien articulado. El equipo que hemos presentado ayer con los coordinadores de planes de gobierno de los otros partidos también refleja ese espíritu, ¿no? Es imposible que sea un error editorial, un error de tipeo, un error de imprenta. Es imposible, porque estamos hablando, Lourdes, del segundo plan. O sea, no es que en el primer plan, en el librito del chamán, dijera, vamos a expropiar Telefónica, y en el otro dijera que no. En este segundo, o sea, en el nuevo, en el plan de último minuto que lo han presentado ayer, ¿no? Recién, una semana antes de la elección. Ahí decían claramente nacionalizar la empresa, recuperar los activos estratégicos de telecomunicaciones y crear una empresa pública, que hasta tenía nombre, Telperú, para administrar el servicio y ampliar la conectividad del país. Entonces, ¿quién se puede equivocar tanto? No, porque además confiesan que eso es lo que traen del plan de Venceremos. Sí, claro. Y después ya lo deshacen. Entonces, queridos amigos... Pero lo traen al segundo, es a lo que voy. Claro, es lo que Entonces, ha habido dos versiones de este segundo plan que salió con falla. Pero por supuesto, eso es lo que estoy diciendo. Increíble. Me parece que fue uno a las 12 del día, que se y otro a las 3 de la tarde. O sea, lo que les hago ver es cómo puede un gobernante un candidato seriamente proponernos, queridos amigos, ustedes que están reflexionando, que es lo mejor, un plan que es jalar un poquito de cada uno. Yo no sé qué quiero. Yo, gobernante, no tengo ideas claras. Ahora, como estoy tratando de sumar pedacitos, traigo esto de acá, traigo esto de acá y traigo de acá, y hago. Ha dicho muy bien Keiko, es un Frankenstein. Pero es más que eso. Es una burla hacia nosotros. Y esa es la reflexión que yo quiero hacer con quienes están meditando, especialmente a los jóvenes. No permitamos que se burlen de nosotros. No permitamos que nos conduzcan a un gobierno que no sabemos qué es lo que va a hacer, o que mejor dicho, sí sabemos lo que va a hacer. Va a ser el intento de acomodarse en cualquier momento, y eso solo puede traer caos. Que entre paréntesis, caos que es C de Castillo, A de Antauro, O de otros y S de Sánchez. Eso es caos. Qué buena, otra vez. C de Castillo, A de Antauro, O de otros que los hay, Ajá, y S de Sánchez. ¿Qué más claro no puede ser? Fantástico. ¿Qué tal? Se decía que Estados Unidos es el país que invade y destruye poblaciones con sus recursos. Enaltecían, por supuesto, a la China y decían que el Perú se alineará con Cuba, Brasil, Uruguay, Nicaragua, Honduras, Colombia, Venezuela y México, porque no somos colonia ni patio trasero de nadie. ¿Qué dicen ahora? Dicen que mantendremos la cooperación sólida con los Estados Unidos y la satisfacción conjunta de intereses. ¿Cómo pudieron cambiar? Nuevamente, ¿no? Es una evidencia, tampoco no tener una posición, por mucho que esté Rodríguez Cuadros ahí, una evidencia clara de cuál es la política internacional a la cual nos quieren conducir, porque yo creo que en el fondo del planteamiento hay ese pensamiento anti-yanqui, esa sensación que lo que revoluciona el mundo de hoy es todavía ese rezago de Bolivia, de Venezuela. Y yo quisiera hacer sobre eso una reflexión a aquellas personas que están todavía pensando su voto. ¿Ustedes creen que el solo hecho que alguien haya escrito, aunque cambie después, que pone como modelo Bolivia, amigos del sur, ¿ustedes creen que alguien puede hoy día sanamente, en un sano juicio, considerar que Bolivia es un modelo a seguir? Están viendo la cantidad de gente que sale a la calle, la falta de comida, las enormes necesidades, y ese es nuestro vecino del sur. Entonces, cuando alguien escribe, aunque luego cambie, que su modelo es la desgracia que es Venezuela o la desgracia que es Bolivia, tiene que hacernos reflexionar. Ese cambio es una edulcoración, es un maquillaje, pero ha puesto por escrito su verdadero pensamiento, y por Dios, si algo que no tenemos que hacer es emular esos proyectos fracasados de país. Hablando de relaciones exteriores, ¿qué piensas de estos cambios de embajador tan abruptos que ha ordenado Balcázar? Muy raro, ¿no? A pocos días de una elección, sacar al embajador de Estados Unidos, como Alfredo Ferrero, al embajador en España, al embajador en la India. ¿Por qué ahora? Es extrañísimo, a pocos días, incluso por sentido práctico para las elecciones. Es que, ya que me haces esa pregunta, vale la pena estar alerta sobre los distintos temas que en esta semana o en los últimos meses el gobierno puede hacer. Por ejemplo, el tema del indulto, las órdenes claras o no claras que se den a las Fuerzas Armadas para el orden que deben llevar el próximo domingo. Esta es una reflexión muy importante y es un llamado de atención al gobierno.
He sabido que en muchos lugares del Perú, el control territorial que han tenido algunos grupos sin presencia de la Fuerza Armada y del Ejército ha impedido incluso que grupos políticos, no era el caso de nuestro partido, pero algunos partidos que sí tenían personas no han podido ponerlos. Hoy hay que hacer una invocación a las Fuerzas Armadas para que estén presentes y vigilantes con un solo propósito: garantizar el derecho de todos aquellos que seremos defensores del Perú, defensores de la democracia, que podamos participar. El gobierno tendría que ser en esa materia absolutamente claro, y yo no he escuchado que hayan dicho nada. Volviendo a los dos planes de gobierno, el rojo y el rosado, ¿no? Podemos llamarlos así. Este acá es el rosadito. Sí. También hay unos cambios notables en lo que se refiere a los TLC, a los Tratados de Libre Comercio, y tú misma has mencionado cómo en el debate Roberto Sánchez se jactaba de la economía del libre mercado y etcétera, etcétera. ¿Cuánto podemos creer a este nuevo proyecto y a sus fuentes de origen? Es que el problema es que si uno pasa revista y volvemos, por ejemplo, al caso de Venceremos, si Venceremos ha sido parte de su inspiración en el plan de gobierno, cuánto más de estatismo, cuánto más de aislación, de un Perú aislado y no mirando al mundo, se ha copiado. Este menjunje de toma un poquito de acá y toma allá solo revela una cosa: quien pretende gobernar el Perú no sabe qué quiere hacer con nosotros. No tiene ideas propias. Entonces, voy a pedir que enfoquemos esta parte del documento, porque ellos mismos en la portada, en la carátula, ¿no? Dice: el presente programa se ha construido sobre la base de los siguientes documentos, ¿no? Y bueno, Juntos por el Perú, o sea, ellos mismos, Ahora Nación, obras, o sea, del plan de gobierno de Belmont, sí, ¿no? Primero la gente, el plan de gobierno de Marisol, ¿no? Alianza Electoral Venceremos, que es Atencio, ¿verdad? Sí, es claro. Y al final, Plataforma por la Democracia. No sé O sea, qué es. podrían haber puesto realmente cualquier cosa. Es una mazamorra. Y yo supongo que algunos, digamos, pedirán un poco de derechos de autor y rescatarán, en fin, oye, no te copies pues mi documento, que yo no quería ser Claro, parte de... no basta con citar, ¿no? No basta con citar. Yo no sé si alguno de los mencionados va a marcar distancia. Y lo que quiero también es esta reflexión, Beto. Te agradezco mucho que me permitas confrontar estos cambios que lo único que nota es falta de seriedad. Porque hay que mirar qué alternativa tenemos. Yo sé, queridos amigos, yo he sido una crítica enorme en los años 90 del fujimorismo y sé que muchos de ustedes pueden tener dudas y preguntas. Pero creo que al frente de este menjunje de planes de gobierno hay unas ideas claras. Hay un equipo que creo que va a ser coherente. Ojalá la señora Fujimori tenga además la humildad de saber que, como lo dice en este mensaje, esto no es con ella, sino con el Perú, y que por tanto su deber será convocar a los mejores, incluyendo a personas que pudieran no necesariamente estar, vamos a decir, centro de derecha, porque yo creo que hay gente intelectualmente valiosa y honesta que puede servir. Ese gobierno nos da certeza, nos da seguridad, no se está improvisando un plan 7 días antes, no se está cambiando el plan en horas. Especialmente los jóvenes, yo les pido que reflexionen en ese sentido, que no los guíe el anti que a la generación anterior guió, que no los guíe el odio, el rechazo, quizás incluso lo que no conocen. Es un momento de unidad en el Perú, es un momento de sumar y sobre todo es un momento de mucha seriedad, porque los cambios que tenemos que introducir son muy fuertes. Y este cambio todos los días y a cada hora, solo va a ser más caos, más desastre y más incertidumbre. No merecemos eso los peruanos. Y más pobreza y más violencia. Por supuesto, por supuesto. Lourdes, el tiempo nos ganó. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Espero que hayamos contribuido a una pequeña reflexión hecha con todo sentido patriótico y una invocación a pensar en el destino, a los jóvenes en su futuro, a las madres de familia en su tranquilidad, a los campesinos y agricultores en quién va a propiciar una economía más sana y mejor. Todos los peruanos podemos tener una enorme oportunidad. No nos dejemos guiar por estos maquillajes tan absurdos y por estos engaños tan burdos.